Este año que cumplimos 35 años de existencia, estamos muy orgullosos de esta trayectoria de una institución nueva, una institución que innovó radicalmente en el contexto de la educación superior en México. Una división clave en esta unidad por sus alumnos, por sus profesores, por el ambiente, que diría yo, creativo que existe, que impregna toda la unidad en su relación con ingenieros, en su relación con sociólogos, con administradores. Contamos con una planta académica también inédita en nuestro país, con profesores de tiempo completo, a diferencia de la gran mayoría, con talleres y laboratorios de primer orden y que hemos tratado de mantener en 35 años como los mejores laboratorios y talleres del país. Hay que decir también que han egresado muchos alumnos, miles de alumnos, donde la mayoría de ellos se han podido colocar muy favorablemente en el mercado laboral. Esto también es una característica de nuestra división. Formamos a jóvenes que se insertan productivamente en el mercado laboral, contribuyendo al desarrollo del país. 35 años se dice fácil, pero ha sido mucha reflexión, mucho trabajo, mucho empeño, mucho sacrificio. Estamos orgullosos de ser una universidad pública nacional de gran prestigio y particularmente nuestra división, que tiene además importantes reconocimientos en sus alumnos, en sus profesores, premios nacionales, premios internacionales y un reconocimiento público a su trabajo de 35 años. En enero del 74 me invita don Pedro y el licenciado Álvarez del Castillo a desayunar un día con ellos y me plantea que se iba a organizar la carrera de arquitectura y que se iba a organizar dentro de ciencias básicas e ingeniería, en donde don Pedro me dijo, mira, que nazca la carrera dentro de ingeniería y después creamos la cuarta área del conocimiento. De ahí surgió que tuviéramos como área del conocimiento una nueva faceta, ciencias y artes para el diseño, porque la disciplina es la misma, el propósito, el objetivo es el mismo. En la comunicación, en la arquitectura, en los espacios, en la trascendencia, es lo mismo en cualquiera de las tres actividades. ¿Qué solución se busca? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y en qué tiempo? Y de ahí se fue derivando ya el consolidar el concepto de universidad modular con sistema trimestral. Y de ahí se generó todo. Nos dio mucho beneplácito conocer el nombramiento de Martínez de Gutiérrez. Nos dio mucho gusto porque se trataba de una persona altamente académica, de gran capacidad profesional, de gran solvencia moral, que ya había fundado antes que SEAD, había fundado y refundado la Escuela Mexicana de Arquitectura de la Universidad de La Salle. En su despacho empezó todo y ahí empezamos. Sí. Y cuando Martín me dijo, esta es una opción para irnos hacia el mundo de la investigación, pues no lo pensé dos veces. Acepté de inmediato. 6 meses después teníamos los primeros alumnos. Entonces fueron 6 meses que conmovieron al mundo de trabajo, de imaginar, de pensar, de desarrollar, de crear, contratar, preparar, en fin. Fueron 6 meses de una intensidad impresionante. Jorge Sánchez Anduñano me invita a participar en un nuevo proyecto y así estaba. No había entonces una definición muy clara del objetivo y las principales características de la universidad. Hubo seminarios, hubo una serie de pláticas y de información y de formación que nos permitió entonces definir lo que eran contenidos, lo que eran unidades temáticas, etcétera, todo lo que se presentó
Fueron, la mera verdad, muy emocionantes y fueron todo lleno de ilusiones, de perspectivas, de alternativas, de posibilidades. Para todo el equipo era verdaderamente una experiencia que nos entusiasmaba en grado extremo. La propuesta de la UAM de tener la relación docencia, investigación y difusión, pues también era única porque en las facultades la investigación estaba separada de la docencia. Por otro lado, el poder también participar en la construcción de lo que sería un campo de estudio del diseño que en México no se tenía. También se buscó en la división que se iniciara un trabajo interno interdisciplinario. Entonces encontrábamos con profesores filósofos o con sociólogos, con comunicólogos. Entonces venimos y después de una entrevista con Gilberto, dijo, bueno, pues entonces en tal comisión, y esa tal comisión estaban reuniendo como temáticamente, digamos, a las gentes que teníamos más o menos ese tipo de perfil, y en esa comisión se estaba gestando la idea del departamento de evaluación. Me inicié haciendo algunos trabajos preliminares en el mes de mayo con la entonces Comisión de Tecnología, porque los departamentos estaban en formación. Me integré a esa comisión que después originó el Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, en el cual empecé a colaborar. Y algunos meses después, el director fundador de la división, Martín L. Gutiérrez, me invitó a colaborar para coordinar la carrera de arquitectura y me tocó ser el coordinador fundador de la carrera de arquitectura. Una tarde conocí yo el plan que estaban tramando Martín Gutiérrez, Gilberto de Hoyos, Jorge Sánchez Antuñano, y me quedé verdaderamente asombrado del avance académico que habían dado a la cuestión. Ese periodo fue realmente un periodo sumamente interesante, difícil, muchas veces con pugnas y con pleitos inclusive importantes por definir contenidos, por definir estrategias para la universidad y por supuesto por definir perfiles de alumnos y por supuesto de los profesores que tenían que irse incorporando. ¿Qué se logró? Yo creo que se logró plantear por primera vez a nivel nacional un modelo educativo no solo diferente, sino un modelo que intentaba, y yo creo que lo logró con bastante éxito, repensar y replantear la formación en el caso de la arquitectura, en el caso de diseño industrial, diseño gráfico, que fueron las principales carreras que se atendieron. Entonces a las 7 de la mañana llegamos a impartir clases y la capillita en su mero rango. Y yo festejando con todo mi equipo mi cumpleaños. Y fue padrísimo porque recorríamos el edificio, los salones y sobre todo los salones que están al norte, sin vidrios. No habían ventanas, no habían puertas, no había luz, pero así había una lluvia pertinaz, ¿no? Entonces había que venir muchas veces a las 5 de la mañana, sobornar a uno de los pulidores de piso para que un cable energizado nos los pudiera llevar a una aula y hacer algunas proyecciones. Y hacía un frío como nunca. Así creo yo que es el día más frío que he sentido yo realmente. Y me acuerdo que temblaba yo, pero no sabía yo si temblaba más del frío o del susto, ¿no? Era la primera vez que me enfrentaba yo a un grupo de muchachos. Curioso ver a los alumnos en clase a las 7 de la mañana dibujando con su regla T y escuadras, con guantes, bufanda y gorras porque pues, estaba muy frío. Estaban 200 hermosísimos alumnos que llegaban por primera vez, que no sabían a qué se metían, pero tenían confianza. Y empezamos clases
en las peores condiciones posibles de equipamiento, pero con todo el calor y con toda la emoción que teníamos todos de echar a andar un nuevo proyecto de Universidad de México. Llegó al punto en que las clases de la tarde, como no había corriente, se daban en la oscuridad. Y como había clases que daban hasta la noche, escuchabas a los profesores porque no los veías y los alumnos estaban como pajaritos juntos unos a otros por el frío en la oscuridad y escuchando la voz del profesor. Era así de una emoción muy especial. Esos primeros años realmente era un ambiente festivo, productivo, de competencia en las ideas, de trabajo intenso para constituir esta idea de formalizar un campo de conocimiento para el diseño. Preparamos muy bien todo, se nos habló del sistema de CIAD y bueno, con mucho entusiasmo empezamos a trabajar. En ese entonces estamos pues todos aprendiendo a hacer cosas. Teníamos mucho empeño en hacerlas bien. Descubríamos sobre la marcha junto con los alumnos una serie de cuestiones que tratábamos de estructurar armónicamente, tratando quizás un poquito de retomar el aspecto tradicional de cómo nos habían formado nosotros, pero también, sobre todo, buscando darle un sentido diferente a esta nueva opción de la enseñanza que estaban haciendo. Era venir verdaderamente al campo, o sea, era al despoblado. 4 edificios llenos de tierra, estaba realmente todo despoblado, muchos girasoles que había de los campos del lado de allá, vacas que se metían por todos lados y entraban hasta la Plaza Roja. Vaya, difícil de llegar, siempre fue un camino difícil de llegar, complicado, pero en realidad era diferente, era bonito. Para mí era un contraste increíble. Mis hermanas iban a la Ibero y yo de repente llego a la escuela rural, casi, ¿no? Pero fue maravilloso. Fue una experiencia para mí increíble, ya que éramos grupos pequeños, los profesores, no quiero decir que ahora no seamos entusiastas como profesores y después hablaremos de eso, pero creo que era una época muy especial para la UAM. Los profesores estaban construyendo el proyecto UAM y prácticamente vivían aquí los profesores, o sea, llegaban en la mañana y se iban hasta en la noche, comían por aquí o dentro de la universidad o lo que fuera. Lo más interesante de todo esto es que creo que el proceso de enseñanza-aprendizaje era muy rico, porque los profesores estaban muy involucrados en lo que estaban haciendo y en construir este proyecto que para el caso particular de CIAD se denominó durante muchos años el sistema eslabonario. Para eso yo quiero decirte que cuando entro a la UAM, mis primeras clases que empiezan a ser una clase de filosofía, otra clase de matemáticas, pero más bien de lógica matemática, pues me empiezan a sacar así como que de balance porque yo venía a estudiar arquitectura, ¿no? Sí, bueno, y entonces me empiezo a enterar y empapar en el proyecto, pero me gusta muchísimo y además había un entusiasmo impresionante. O sea, los chavos, la mayoría veníamos de escuelas particulares. Bueno, yo entré a UAM a finales de los años 70, éramos un puñado de alumnos y estábamos concentrados en grupos pequeños con 3 profesores, entonces teníamos una atención personalizada donde además nos ponían música y nos ponían pues diferentes estímulos a los sentidos, entonces eran clases muy interesantes y bueno, un mundo nuevo en una universidad de reciente apertura, con un proyecto educativo innovador, novedoso, con licenciaturas emergentes que no había necesariamente en otras instituciones, con un sistema educativo interesante a través del sistema eslabonario, de los operativos, con trimestres, pues era un mundo muy diferente del que veníamos de la preparatoria. Y fue una impresión muy interesante, las instalaciones, los planes de estudio, el concepto de lo eslabonario. Bien, me parecía todo muy interesante.
E indudablemente se apreciaba un entusiasmo, eran profesores jóvenes y que realmente tenían aspiraciones de que los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje fuesen lo más fructífero posible. Fui el primer director electo, porque Martín Gutiérrez fue designado. Entonces ahí me toca ya toda la democracia universitaria y me toca el cargo en base a la designación de los pares y del consejo académico. Entonces, en ese sentido fue una experiencia muy interesante y como todos los procesos democráticos, pues complicados. Yo era el único de los jefes de departamento que no era del grupo de Martín Gutiérrez. Y entonces que me encargaran a mí la dirección y la sucesión, pues era difícil. Los contendientes finales era Sánchez de Antuñano y Giannini. Era la primera vez, sí, digo, a nosotros nos tocó la primera vez en todo. Pues con la gestión del arquitecto Sánchez Carmona se empiezan a ampliar los talleres y nos toca, pues, lo correspondiente a diseño industrial, pues ver qué tipo de talleres iban a implementarse, qué tipo de maquinaria y demás. Nos tocó a mí, junto con otros profesores como Javier Bravo y demás, ir a buscar aquí a las tiendas qué tipo de tornos íbamos a comprar, fresadoras, inclusive un horno de cerámica que trajeron muy grande, lo tuvimos que traer desde el camión hasta el taller, ahí ayudándoles a todos. Entonces, eran épocas muy interesantes porque participábamos mucho en todo lo que era el crecimiento de la institución. El diseño industrial aquí nos comprometía un poco más porque estábamos empezando, podíamos hacer muchas cosas. Incluso desde el poner los talleres a punto. Pues eso me dio mucha oportunidad de hacer proyectos de gran alcance. Estuve dirigiendo proyectos de diseño de embarcaciones pesqueras, de escama, y también proyectos de embarcaciones de camarón. Una asociación de escuelas de diseño, nos invitaban a participar y era muy satisfactorio ver que se ponían stands de exposición de los trabajos de los alumnos y llegaba el momento en que ninguna otra institución quería estar junto a nosotros y luego nos dimos cuenta que lo que pasaba es que no querían comparar sus proyectos con los nuestros. Entonces decían que nosotros teníamos mejor calidad. Entonces, bueno, fueron anécdotas curiosas, pero también creo que el nivel académico era y sigue siendo bueno. Fue una época en la cual la universidad también nos permitió desarrollarnos profesionalmente. ¿Por qué? Porque fue una época en la cual nos permitieron ir de viaje a intercambio académico, ¿no? Entonces eso es muy enriquecedor para uno, porque puede uno ir a presentar lo que está haciendo en otros foros. Entonces, la universidad en esa época nos impulsaba mucho a hacer todo ese tipo de actividades, ¿no? Pero también nosotros, pues, estábamos comprometidos con la universidad. Hay veces que llegábamos a las 7 de la mañana y nos íbamos a las 10, 11 de la noche. Y fue muy interesante porque fue arrancar una carrera como la de diseño de la comunicación gráfica, que es una carrera que no tenía en ese momento mucha difusión. Había alguna universidad que la ofrecía, pero realmente no había muchos egresados de esa carrera, por lo tanto se volvió una carrera multidisciplinar con respecto a los profesores que la conformamos en ese momento. Y fue muy interesante ver cómo empezamos el reclutamiento de profesores. Me tocó ser el primer examen de oposición de la universidad. Y aquí conocí a Paco Fuentes y a Luis Herrera, que siendo el ingeniero, como tenía una maestría en artes gráficas, pues estaba como en todo lo novedoso de las artes gráficas, y eso ayudó a que fuéramos haciendo los talleres cuando fuimos parte del comité de carrera. Sí, porque yo le decía, bueno, para hacer todo esto el alumno necesita talleres y laboratorios,
para hacerlo, para experimentar y para sacar bien. No es nada más el puro dibujo y planteamiento. Tiene que conocer de materiales, de procesos, de impresiones y de toda clase para llegar a un objeto que realmente sirva para la industria y para promover eso. Y no solo la industria, sino para muchas otras cosas. Ese comité de carrera trabajó mucho por armar esos talleres. Y de hecho por esos talleres fuimos famosísimos como escuela, ¿no? La carrera de diseño gráfico era famosa en México, en Latinoamérica, la gente sabía de nosotros y éramos, bueno, los más vanguardistas por tener esas tecnologías. Para esto, como no había personal, pues yo me di el atrevimiento de sacarme de la industria donde trabajaba, Serigráfica Mexicana, a gente para que se encargara de laboratorios y talleres ya con experiencia y todo, que es lo que se necesitaba. Vine a ver aquí el proceso de trabajo y me gustó la docencia, el enseñar lo que yo ya había aprendido. Preciosos. Preciosos. Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Yo lo añoro por una razón. Los grupos fueron creciendo. Aquel grupito de 3 muchachas, lógicamente, llegó un momento que se convirtió en grupos de 18, 20, 22 alumnos, ¿no? Y en estos cambios en los que se realizaban análisis y discusiones a través de un seminario permanente de profesores muy vivo, muy ágil y a veces muy sangriento, ¿sí?, que se daba entre el Departamento de Evaluación y el Departamento de Investigación, pero eso sangriento lo hacía más rico todavía, ¿no? Y estos 2 departamentos van conformando los perfiles de la carrera de diseño gráfico. La carrera de diseño gráfico, entre esos inicios, señala la posibilidad de ir avanzando en la carrera por ámbitos. Las personas que empezamos a invitar también del extranjero, que trajimos a Víctor Gorka, que trajimos a André Gürtler, de Polonia, de Suiza y de otros lados, de Nueva York, etcétera, pues fue también muy interesante en la consolidación de la carrera de diseño de la comunicación gráfica como líder en el aspecto universitario y después en el aspecto profesional con nuestros egresados en el país. Tengo muy presente un periodo de muchísima intensidad académica, de mucho compañerismo, había una identidad, éramos la mitad, quizá, no sé cuántos, profesores, de tal suerte que había una gran permeabilidad de las ideas, había un deseo de hacer continuamente y esto nos permitía tener continuamente diálogos, continuamente revisiones de los propios planes y de los programas de estudio que realizábamos y había una comunicación muy fresca entre autoridades y docentes y alumnos. Ese yo creo que fue el primer gran momento de la división, crear las carreras, crear la estructura, incorporar experiencias muy diversas. Entonces yo diría que este fue un gran primer momento de la división o de la universidad en su conjunto, de crear la universidad, tener alumnos, tener planes de estudio, tener carreras e insertarse en un gran esquema de las universidades públicas como una universidad nueva, departamentalizada, de nueva creación, regada en toda la ciudad, ¿no? Me encontré con este nuevo esquema, esta nueva propuesta del Estado, de las universidades que tenían otra forma de estructurar su visión del mundo académico con la realidad. Y esto fue la UAM. Yo entré en 82 como director y si ustedes recuerdan era una de las crisis en nuestro país, ¿no? Una brutal devaluación además, ¿no? Brutal. Un escándalo pues público, el peso se fue a precios increíblemente bajos, había un desconcierto muy grande, o sea, todas las características de un país en crisis que parece como recurrente en nuestra historia, ¿no? Ahora dicen mal de muchos, consuelo de pensarse, ¿no? Pero ahora parece ser que el mal
es a nivel mundial, ¿no? En cambio, en ese entonces sí fue una coyuntura muy específica del país. Regresé aquí a México, desgraciadamente en una tremenda crisis económica. Recuerdo muy bien en agosto del 82. Tenía la intención de hacer un doctorado, pues regresé al extranjero, pero después de 20 años. Pero lo benéfico de todo esto es que me quedé aquí en la universidad. Se pudo invitar a gente muy importante, de verdad, arquitectos, diseñadores, gráficos. Se trajo al entonces vicepresidente de la cadena CBS de Norteamérica, o sea, un tipo, Lou Dorsman, de un prestigio mundial. Que era un pilar con todas las distinciones del mundo y con responsabilidades del más alto nivel a todo ese consorcio que era la CBS. Y él aceptó la invitación y ofreció un curso y fue muy estimulante. Había una fama importante de la UAM de Azcapotzalco con esta lógica del modelo general del proceso de diseño, una estructura metodológica que parecía, o en aquellos tiempos se pensaba, que nos daba las respuestas directas a cualquier problema planteado. En realidad, pues esto es un mito. Para responder hay que experimentar y hay que trabajar y hay que invertir. Son lógicas de construcción y de diseño. Pero UAM era un paradigma de la educación en ese momento. Contra lo que dicen muchos profesores de que el modelo ya es inoperante, yo creo que más bien lo que sucede es de que no han tenido la capacidad de analizarlo con cuidado. Yo llegué en 1985, concluí mis estudios en 1989 y creo que fue la mejor opción que yo pude haber tenido como estudiante. Mi formación en esta institución fue una educación íntegra. Tuve profesores de excelente nivel, tuve compañeros, además de simpáticos, muy trabajadores. Cuento con la amistad de casi todos hoy en día de ellos y todos están colocados en buen nivel, buen trabajo, buenos despachos, buenas instituciones. Es decir, fue una generación que tuvimos la fortuna de tener buenos empleos gracias a la institución, a la formación que nos dio. Bueno, yo empecé a trabajar en UAM en 1984, a 4 años de haber terminado la licenciatura. Me invitó a trabajar aquí Rogelio Cruz Villegas en el departamento de evaluación. Y pues primero comencé a trabajar medio tiempo porque en las mañanas era diseñadora, trabajaba en un despacho. Entonces en las tardes venía como un poco de hobby a trabajar. Era una época en donde no había los puntos todavía. Yo digo que se hacía mucho por amor al arte. Y era padrísimo porque pues teníamos compañeros de cubículo como Lolita Vidales, Juan Manuel López Rodríguez, y pues un grupo de profesores que todavía hoy nos seguimos tratando. Fíjate que tuve profesores, al principio muchos arquitectos, porque no había obviamente diseñadores gráficos, pero era un grupo interdisciplinar. Tuvimos filósofos, teníamos historiadores, teníamos ingenieros, había todo un grupo de gente que la verdad eran muy buenos profesores, muy entusiastas. Y algo interesante de decir es que cuando estuvimos aquí en la universidad nos trajeron a Lou Dorsman, nos trajeron a Zimmerman, nos trajeron a Norberto Chávez, nos trajeron a Víctor Gorka. Fue una época en la que había mucho intercambio de otras escuelas de diseño con la UAM, y la UAM era pues punta de lanza, era innovadora, entonces la gente se acercaba del área metropolitana y del extranjero para ver qué se estaba haciendo aquí en la universidad. Entonces creo que fuimos afortunados al haber entrado en una universidad pública, pero además también porque tuvimos profesores de excelente nivel. Yo recuerdo muy claro cuando el maestro Emilio Martínez de Velasco, jefe de departamento en aquel entonces, me sugirió venir a darle la clase de animación porque había esa necesidad. Yo le comenté que buscara por ahí alguien más porque le iba a echar la mano un trimestre. Del trimestre van ya casi 20 años de que ocurrió esto, ¿no?
me pongo en el lugar de cuando fui alumna y ahora como soy profesora, ¿no? Siempre trato de ponerme en los zapatos de los alumnos, de lo que yo experimenté cuando era alumna y ahora como soy profesora, ¿no? Entonces, sí hay diferencia, pero siempre el ámbito de estar con los alumnos es muy gratificante, ¿no? Te hace recordar muchas cosas del pasado, tratar de mejorar las experiencias con los alumnos, hacer lo que no me gustó a mí que me hicieran, pues no hacerlo y ser mejor cada vez, ¿no? Es muy gratificante eso. Entonces vine y tuve, digamos, di un primer taller de sistema de zonas aquí en el 82 o 83. Entonces tenía alumnos como Manuel de la Cera, Gerardo Toledo, Miguel Girata, el arquitecto Salvador Ortega. Cuando yo inicio la gestión de directora, había sucedido un año anterior el sismo de 85 y estábamos trabajando en Tepito. De la misma manera, otros grupos como el de Sergio Tamayo trabajaba en la zona centro. Entonces yo inicio la gestión teniendo bajo mi responsabilidad directa, porque yo coordinaba ese proyecto, un proyecto interdisciplinario que no solamente era en el campo de la arquitectura, sino que participaba ciencias sociales y ciencias básicas. Si nada más estamos en las aulas como profesores y creemos que el conocimiento se da en la universidad y somos muy soberbios a veces como profesores y enseñamos cosas que nosotros creemos que sabemos y que así son, es un error. Por tanto, una recomendación general. Creo que esta relación entre la academia y el gobierno, aunque los profesores no sean necesariamente los funcionarios, debería incrementarse en ese intercambio de experiencias, de tal manera, pero que no sean experiencias que solamente sirvan para hacer contratos, sino que sirvan para modificar políticas públicas. Yo creo que se da no es difícil, se da fácilmente. El asunto es que entienda uno cuál debe de ser la función del diseño y el impacto que debe de tener el diseño en la sociedad. Y eso nos permite que podamos establecer una buena comunicación. El problema sucede que desde la universidad nos hacemos unas grandes expectativas y llegamos a resultados que las gentes a veces no están dispuestas a aventurarse, a llevar a la realidad, y la universidad es otro asunto completamente donde puede uno hacer todo lo que quiera uno, todo lo que uno se imagina, lo puede uno realizar. En lo que se refiere al mundo político en la universidad, estaba complicado en aquel entonces. Primero, era el final de una gestión muy austera en términos económicos y de una política muy cerrada en el país con el presidente de la Madrid, y la transición hacia un presidente muy dinámico, neoliberal, que replanteaba un poco la idea de país, como fue Carlos Salinas de Gortari, con una política neoliberal. Entre ello, un proceso político de elecciones, donde surge una fuerza política nueva en nuestro país, nueva en el sentido de que muchas agrupaciones, podría decir de izquierda, casi todas, pero no solo, generan un movimiento civil que después se transformaría en el Partido de la Revolución Democrática. Otro aspecto de la gestión fue iniciación de lo que fue el diseño asistido por computadora, encabezado por Javier Covarrubias. Se dio el primer equipamiento que otorgó la universidad para tener en los departamentos computadoras, o sea que hubo una gran movilidad de trabajo departamental y de apoyo divisional para que esto se consolidara. Y me encontré con un equipo de trabajo muy entusiasta en ese entonces. Javier Covarrubias estaba impulsando muy fuerte el análisis en todos sentidos de lo que era este fenómeno de la computación. Empezó no diría todavía el boom, pero empezó la etapa de las computadoras personales, y evidentemente ese era mi camino. Ahí el diseño gráfico actualmente no se podría entender sin ese apoyo. Los cambios más radicales ha sido en la manera de la producción. Obviamente toda la tecnología, las computadoras, la parte digital, pues ha modificado el qué hacemos y el cómo lo hacemos, pero no ha modificado el qué tenemos que hacer, el ser conscientes de resolver problemas específicos
Realmente el capitalismo conduce a inculcarnos una idolatría, e idolatría es cuando uno se pierde en lo que idolatra. Y ocurre también en las creencias y ocurre en ciertas relaciones, hasta de parejas. Y realmente el exceso de creencia en la técnica, eso creo que tarde o temprano tendrá sus consecuencias. El solo hecho de que la computadora te permita analizar diferentes alternativas de diseño a una mayor velocidad, te da una mayor riqueza de elección. Si tú cuentas con las bases, con todo lo que es la teoría del diseño, y en la producción tienes la posibilidad de abrir un mayor abanico de posibilidades de ejemplos, pues eso te da mayor riqueza, ¿no? Entonces, eso tú tienes que modificar, por un lado. Por otro lado, lo que son técnicas de representación o lo que es la ilustración, etcétera, pues no deja de ser válida la ilustración tradicional de las diferentes técnicas, pero también se abre esa otra posibilidad, como en su momento, hace más de 100 años, surge la fotografía, pues no eliminó ni a la pintura ni nada, abrió otro abanico de posibilidades, y eso es lo que yo creo que estamos viviendo. Creo que muchas veces nos vamos con la idea errónea de que ese es el único camino y de que es la panacea, y a pesar de que soy pues casi un fanático de ese tipo de cosas, reconozco que no es así, ¿no? O sea, definitivamente hay una serie, un bagaje que sigue existiendo y que creo que bien entendido se ha enriquecido con la utilización de las, como ahora le llamamos, nuevas tecnologías, pero digamos de las computadoras, ¿no? El diseño se nutre de las artes, o sea, del pensamiento artístico, no solamente en el terreno de lo estético, sino de la propuesta, de las nuevas propuestas. Y yo creo que hay mucha de interconexión entre las propuestas de diseño hoy en día y lo que también proponen artistas, ¿no? O sea, hay una correspondencia muy fuerte. Como artista es muy, muy difícil la subvivencia. No digo sobrevivencia, la subvivencia. Es muy difícil. Entonces la institución te da ese apoyo para poder, digamos, a cambio, tú impartes una cátedra bien impartida y actualizada. Y como artista tienes, digamos, esta posibilidad económica de sobrevivir. Y si eres de suerte, tienes también las becas de creadores. En la década de los 90 se publicó un libro de diseño latinoamericano, diseño gráfico latinoamericano, y encontrabas 3 o 4 diseñadores mexicanos. Hace poco Taschen publicó una cosa a nivel mundial de diseño latinoamericano y encuentras ya por lo menos 20 diseñadores mexicanos. Y eso es producto de las universidades, tanto privadas como públicas, de México. Y en parte, muchos de los que aparecen en ese libro son egresados de la UAM. Justo cuando la famosa caída del sistema, y que después de una serie de zipizapes logra imponerse Carlos Salinas de Gortari en el proceso de sucesión presidencial y se instala en la presidencia. Su instalación en la presidencia implica una serie de movilizaciones generales acerca de replantearse el país que quería construir. Promete Salinas llevarnos a insertarnos en el primer mundo y lleva a cabo una serie de vínculos y de negociaciones internacionales en el ánimo de dejar a México en el primer mundo. Es la gran promesa sexenal. Sí, mi gestión va de 90 a 94. Ya la división estaba madurando, pero a la vez sí el país estaba cambiando en todos aspectos. Cuando se funda la universidad, todavía México era un país cerrado al intercambio comercial, se protegía la industria nacional, no se permitían importaciones, y de repente pues eso cambió radicalmente en unos cuantos años. Entonces, toda la organización del país cambiaba, las universidades teníamos que cambiar. La apertura esta del mundo, que no es nueva, la interrelación o las interrelaciones, para decirlo en plural, realmente los tratados, acuerdos y convenios, el desmoronamiento de ciertas, diríamos, fronteras, es un reto. Entonces tenemos que competir.
Y el diseño tiene una presencia ineludible en todas las circunstancias. Todo esto que nos rodea es diseño, desde esta mesa, la ropa que tienes puesta y hasta tu personalidad, porque te la ha condicionado en la estructura social donde crecimos. El hecho de meter a nuestros alumnos en un proceso de reflexión hace que intelectualicen al diseño. Esta me parece que es una valencia que tiene nuestra universidad, nuestros planes de estudio, ¿no? Nuestros alumnos son capaces de reflexionar, de pensar. Y esto hemos visto que en otras escuelas no lo tienen, ¿no? Entonces, esto le da un plus, ¿no? Nuestros alumnos son diseñadores industriales que tienen esta posibilidad, esta potencialidad, inclusive de innovar, ¿no? Entonces, esa es una parte, yo diría, muy seria de la Metro. Y con los años mi vida dio un vuelco cuando me involucraron en el área de las personas con discapacidad, y a partir de ahí es que me sentí realmente una profesionista plena y formada aquí directamente, ¿no? O sea, fue aquí donde aprendí todas estas cosas, o cuando menos a través de la universidad, ¿no? En las diferentes instituciones en las que me he ido relacionando de hace ya unos 15 o 16 años a la fecha. Gracias a los antecesores como la arquitecta Teresa Osejo, que era la directora anterior, y el arquitecto Manuel Sánchez Carmona, que había estado como secretario de unidad en la gestión del arquitecto Osejo, y yo estaba como jefe de departamento, pero entonces consiguen presupuesto para ampliar también los talleres y laboratorios. Entonces ya ellos habían logrado inclusive hacer el proyecto, y a mí me toca ya toda la etapa de construcción. Nosotros como diseñadores no hacíamos investigación, sabíamos hacer diseño. Sabíamos diseñar, imprimir, usar máquinas, herramientas, hacer una serie de cosas, ¿no? Desarrollar proyectos, pero no de investigación como los de ciencias sociales pretendían que lo hiciéramos. Y me parece que durante el tiempo que nos hemos ido formando aquí, hemos ido aprendiendo de otras disciplinas, hemos ido cultivándonos, ¿no? Había una coyuntura económica, política y social muy diferente a la que se vive ahora. En Europa se decía que México estaba en el umbral del primer mundo, México un gran devenir yanqui, México con el NAFTA, etc., ¿no? Entonces había, digamos, una bonanza importante. Viene el famoso error de diciembre de 94. Y bueno, pues hay un cambio de planes tremendamente desde el punto de vista administrativo de la universidad por la cuestión de falta de recursos, ¿no? Los primeros meses del 95 se vuelve muy atractivo el apoyo que tiene la universidad, y eso nos da oportunidad de impulsar sobre todo el posgrado en diseño, que era el gran sueño para poder redondear esta nueva visión de la enseñanza y de la investigación. Pasar a niveles de posgrado en diseño con la misma filosofía de toda la división era central para abrirnos más tiempo hacia el futuro, para abrir nuevas posibilidades de estudio. El personal académico en general de la división avanzó hacia los temas de los posgrados porque había facilidades y porque empezó a ser una necesidad, digamos, académica. Ahora, si no se tiene un grado, no se puede tener ciertas posiciones en el escalafón, digamos, de grados académicos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en realidad el Departamento de Medio Ambiente ha sido precursor del posgrado en diseño. Primeramente con los cursos de actualización, entre los que destacaban de diseño del ámbito comunitario, que fue el primer curso de posgrado dentro de CIAT. Creo que los posgrados en la UAM han marcado un hito importante, y si bien creo que todavía no está consolidado, es 35 años, es todavía para ese tipo de cosas una universidad joven. Bueno, se viene también el cambio de un nuevo gobierno que da nuevas expectativas. Cambió de manera importante hasta la forma de pensar de los profesores. Fíjate que yo me integro como coordinadora porque como profesora, pues yo siempre pensaba que había muchas cosas por hacer. Yo me quejaba, pues, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hace aquello?
Entonces, en un principio me invitan a formar parte del comité de estudios y ya después, posteriormente, con Héctor Schwabe me invita para que formen parte de la coordinación de la licenciatura de diseño de la comunicación gráfica. Y bueno, pues vi una manera de poder hacer por mi propia mano y poder avanzar en cosas en las que yo me quejaba. Y bueno, creo que a través del tiempo he podido ayudar a resolver algunos problemas poniendo mi grano de arena. Y por supuesto, pues que hay cosas en las que habrá que seguir trabajando. Ya posteriormente, el departamento, una parte de él me anima a participar en el proceso para la jefatura de evaluación del diseño en el tiempo. Fueron 4 años maravillosos en la jefatura, con un departamento muy entusiasta, y me parece que fue un trabajo como de mucha retribución, ¿no? En lo académico, en la gestión. Yo descubrí ahí que me encantaba pues estar en la gestión. Para entonces Héctor Schwabe es director de la división y me pide que me encargue de la carrera de arquitectura. Entonces entro ya como coordinador. Entonces ya entro ya en una dinámica ya de tiempo completo en la universidad, ¿no? Ya para entonces yo ya estaba metido en las cuestiones de acústica que estoy viendo ahora, ¿no? Que los empresarios vienen constantemente a solicitarnos alumnos para ser contratados en las empresas. Yo creo que esto es el mejor currículum que tenemos y la mejor distinción, ¿no? Yo consulto a los empresarios siempre de por qué solicitan alumnos de diseño industrial de Guamas Capozalco, y bueno, constantemente me contestan que por su buen desempeño, por su capacidad rápida de resolver problemáticas y por su alta creatividad. Cuando tuve el honor de ser director de la división, crear las condiciones de participación de los profesores, y esto quiero subrayarlo, los profesores, los alumnos y en general la comunidad de la división, creó un nuevo esquema curricular que tuvo muchas revisiones, que tuvo muchas discusiones, mucho análisis, hasta llegar a completarse el nuevo plan de estudios que a los 30 años de vida de la universidad, precisamente a las 2 de la mañana que se cumplían 30 años, el Consejo Divisional de la División estaba aprobando la modificación del primer plan de estudios, que era el de diseño gráfico de la división. Lo que nosotros hacemos es generar un nuevo plan de estudios para la carrera de arquitectura y para las otras carreras. A mí me toca ver la parte de arquitectura y fueron 3 años materialmente de trabajo muy intenso que nos llevó afortunadamente a desembocar esto en el año 2005 en un nuevo plan, que es el que actualmente tenemos vigente y que ya va a cumplir la generación completa este año para ello. Era importante que pues, aquella consigna de la universidad de ser una universidad de vanguardia, una institución propositiva, una institución que veía hacia el futuro, retomara esos ideales y se vieran plasmados nuevamente ante la posibilidad de actualizar planes y programas de estudio. Y bueno, me parece que a 35 años tenemos fortalezas, me parece que somos una buena universidad, pero que sin embargo aún falta mucho por hacer. Creo que estamos en un proceso de renovación de la plantilla académica, en cuanto empecemos a tener mayor cantidad de jubilaciones, un proceso en el que tenemos que actualizarnos, seguirnos preparando tanto en lo relativo a la profesión como en las cuestiones educativas. Me parece que hay que seguir haciendo por revisar los planes y programas de estudio, ver en qué estamos funcionando bien y qué es necesario mejorar. Me parece que también hay mucho por hacer con el trabajo colectivo entre los profesores. Con relación a la investigación, hay que seguirnos habilitando en los grados de maestría y de doctorado, pero además, pues sí buscar a que tengamos una investigación que impacte en el diseño no solo a nivel de la propia universidad, sino también en pues todo lo que tiene que ver con la disciplina. Creo que no hace falta mucho, creo que somos una universidad con muy buen nivel académico. Hemos invitado a muchos egresados exitosos a venir a platicarnos su experiencia y ha sido muy gratificante porque son gente que se desarrolló gratamente en la profesión y con un alto desempeño profesional, ¿no? La universidad, yo creo que hay que evaluarla por sus resultados a los 35 años y eso la sociedad mexicana lo tiene muy claro.
ha sido una satisfacción muy grande después de todo este trabajo que he venido haciendo durante estos 30 años. O sea, ha sido una vida de investigación, una vida de desarrollo, una vida académica impresionante, y donde lo que me ha interesado mucho y hemos logrado es reunir el servicio social con la docencia y con la investigación como un solo producto. Te puedo decir honestamente que la Metropolitana tiene un muy buen nivel dentro del contexto nacional. Muy bueno. ¿Qué quiere decir esto? Bien, es una universidad y es una, en este caso, una división de diseño con una sólida experiencia. Ha tenido, eso sí, un proceso de recambio. Esto es importante. ¿Por qué? Porque es la historia, pues, o sea, no estamos los mismos que estuvimos. Ha habido un proceso de recambio, gente se ha ido, se ha incorporado gente nueva. Si volvieran a hacer, no lo cambiaría. No lo cambiaría por nada del mundo. Fue una etapa maravillosa, con una infinidad de broncas y dificultades como hemos tenido todos a cada momento, y a veces con ganas de botar todo y decir me largo, ya no resisto, y después de todo sigue uno resistiendo. Me ayudaron mucho. Luis Herrera, Luisa Martínez, y hicimos un equipo realmente de producción, pero hecho con gusto, con amor a la carrera, con amor al proceso, con amor a la universidad. Como decíamos antes, ha crecido tanto el área de diseño de la comunicación gráfica que no era posible que todos saliéramos iguales. Y este nuevo plan de estudios ofrece la posibilidad de que cada quien vaya desarrollando sus habilidades, sus gustos, el área donde cree que mejor se podrá desarrollar en el futuro. 35 años, por supuesto, han cambiado la universidad, han cambiado el proyecto. Quizás nosotros no hemos cambiado mucho en cuanto a personas, pero hemos cambiado mucho en formas de pensar, ¿no? Nos hemos formado mucho, pero yo creo que la universidad justo ahora comienza a tomar otra vez otro rumbo, con otra dinámica que nos va a dar seguramente muchas satisfacciones y muchas sorpresas, ¿no? Parte de lo que también con la directora hemos buscado es generar realmente una mejor identidad, una identidad de lo que somos, de lo que hemos sido en nuestra historia, de quien desde que se fundó la universidad, qué es lo que nos ha distinguido como tal, y mantenerla, tanto en los profesores como en los alumnos. Que necesitamos abrir nuevas licenciaturas. Ha habido varios intentos, pero por una u otra razón no se ha podido abrir. Son las mismas 3 que tenemos desde la fundación. Yo creo que ya el mercado profesional requiere de otras oportunidades. Actualmente, los procesos de evaluación diagnóstica y de acreditación creo que permiten un poco más a las universidades demostrar lo que están haciendo, decir, esto es lo que estamos haciendo y lo estamos comprobando y somos abiertos. Hace poco en alguna de las gacetas se hablaba de que Ingeniería ya acreditó todas sus carreras con el organismo acreditador correspondiente, que es el CACEI. Si de eso se hubiera hablado hace 30 años, hubiera sido un caos. Ese tipo de cosas costaron rectorías en su momento, o sea, en la historia de la universidad. Entonces, actualmente creo que la universidad, como se dice coloquialmente, tiene las pilas puestas. Y tiene estudiantes de sectores medios, clases medias, clases bajas, a veces clases altas, de la parte media, y me siento muy orgulloso por una sencilla razón. Esta es una universidad pública. No creo en las élites, no creo en las universidades privadas que permiten a una élite formarse. 35 años no han pasado en balde, hay un cierto apoyo y prestigio duro que ya no es tan fácil dejar a un lado y que obliga un poco más a la vivencia cotidiana a hacer un trabajo serio, no emocionante como entonces, sino más serio. El que ofrece la Metropolitana sigue siendo, a mí me parece, un modelo muy importante, muy interesante. Necesita variación, necesita cambios, claro que lo necesita, pues
te estoy hablando de esta revolución tecnológica que nos ha tocado vivir y en la cual estamos, es evidente que nuestros sistemas, inclusive de enseñanza, deben de modernizarse. Pero yo estoy profundamente orgulloso de mi experiencia en la universidad. Creo que sí estamos en una etapa de reconsideración del diseño. Las nuevas tecnologías están cambiando los procesos de enseñanza-aprendizaje, obviamente. Todavía va a avanzar mucho este aspecto. Y creo que sí tenemos que hacer reuniones, seminarios para reflexionar en qué nos depara el futuro. Creo que va a cambiar y tenemos que estar preparados, como hemos estado siempre, para los cambios que está sufriendo el país y el mundo en general. En estos momentos yo digo que hay un recambio generacional muy fuerte, ¿no? La gente que inició en la universidad se está yendo poco a poco y las nuevas generaciones están ocupando los puestos claves. Se hicieron los cambios a los planes y programas de estudio. Entonces creo que es un momento en que para las nuevas generaciones el reto está en plantear un nuevo proyecto para la división a partir de los cambios económicos, políticos, sociales que se vienen dando. Entonces yo creo que estamos en un parteaguas y vamos a ver si la gente que está en estos momentos en los puestos de dirección es capaz de llevar a cabo estos cambios. Bueno, a 35 años de la universidad yo creo que es importante renovar nuestro entusiasmo. Cuando uno escucha de aquellas épocas cuando empezaba la institución, pues uno escucha todo el tiempo, es que éramos muy entusiastas, nos quedábamos a trabajar hasta tarde, todo el tiempo pues estábamos aquí presentes, nos reuníamos a trabajar en equipo, de manera colectiva. Entonces me parece que algo importante es que en esta experiencia que hemos adquirido, yo lo llamo en esta juventud con experiencia acumulada, en 35 años, me parece importante pues sí renovar nuestro compromiso con la institución, con nosotros mismos. Creo que aún tenemos mucho por dar, camino por andar. Yo creo que sí somos de las mejores instituciones en diseño, pero sin embargo tenemos que seguirnos actualizando y renovando. Me parece que ese es nuestro principal compromiso por ahora. Pues ahora, después de 35 años, los recuerdos son mayores y afortunadamente más satisfactorios, porque veo que la universidad no solo ha cumplido con los propósitos con los que se creó, sino que sigue siendo innovadora. El propósito, y además así lo exigía la necesidad social del país, era una universidad más abierta. Mucho de eso se justifica luego con su lema, abierta al tiempo, porque los tiempos cambian, la universidad, la educación, debe responder a esos cambios. Después de haber estado en la institución durante varios años, varias décadas, que es el caso de muchos de nosotros, pues yo creo que analizando este tiempo pasado ha sido el mejor tiempo de nuestras vidas. Yo creo que ha sido como el vivir aquí como una segunda experiencia de vida y me parece que tendremos que seguir trabajando para que realmente pues sea lo mejor de nuestras vidas.